Crouch, Vine, Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono y hoy estamos con Nahuel Rochelle. Nahuel, bienvenido. ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Muy bien, che, por acá. Me alegro primero que nada mucho por tenerte. Me gustaría bueno, que para empezar, para que la gente te conozca, yo no quiero nunca poner palabras en la boca de nadie, así que me gustaría que te presentes con tus palabras de la manera en la que mejor creas que podrías Ok. describir a Nahuel Rochelle. Em, Como para llevarlo un poco digamos, a lo que es el concepto del podcast, ¿no? Yo creo que Nahuel Rochelle fue un jugador de rugby em, que en el afán de querer seguir mejorando, seguir aprendiendo y puliéndose en cómo se podía preparar físicamente, porque la realidad es que creo que como jugadores nos gusta estar lo mejor preparado técnicamente y físicamente. Nada, creo que en el área física era un área que me llamaba la atención, siempre charlaba con mi preparador físico, le pedía capaz algún librito para entender un poco más. Así que en el afán de querer mejorarse y ser mejor jugador, nada, terminé siendo preparador físico y hoy trato de dedicarme a ayudar a personas que les encantaría desde el lado físico no, no regalar nada, porque qué sé yo, o sea, a mí me hubiera gustado que me estén preparando como yo preparo a alguien hoy, no solamente desde lo que intento saber y aprender, sino también desde mi lado energético, emocional, o sea, te voy a pedir que des todo y te vamos a llevar a que seas lo mejor posible para nada, que estés también donde vos querés estar. Que la realidad es que hoy me toca trabajar en un montón de me tocó trabajar en realidad en un montón de clubes o, bueno, este año en Peñarol, donde la mayoría de los chicos que están ahí tienen muchas ganas de crecer o muchas ganas de llevar al equipo donde están participando a otro lugar. Así que nada, ese es un Bien. poco lo que soy yo. Perfecto. Nahuel, me gustaría que para que empecemos, vayamos repasando lo que fue tu actividad como preparador físico, también como jugador, que va todo un poquito de la mano, como bien dijiste. Como dijiste también, esta última temporada estuviste con el plantel de Peñarol, ya con un equipo profesional. Me gustaría que nos cuentes de dónde venís. ¿Cuál fue tu experiencia anterior como preparador físico de rugby antes de llegar? Yo estuve trabajando, bueno, nada, yo soy jugador de centro naval y la realidad es que las primeras experiencias fueron ahí, fue también en un entrenamiento de alguna plaza, pero bueno, al ser exjugador y ser, viste, nosotros en Urba por lo menos está esa tradición de que si sos jugador de plató superior, necesitas alguna mano capaz con la cuota o necesitas algún ayudín, ser entrenador de unas infantiles puede ayudarte a que te den una beca o una media beca en el club. Así que un poco la primera experiencia fue por ahí. Después, obviamente, empecé a agarrar deportistas. Yo vivía en La Boca, me iba a Puerto Madero y nada, daba clases de preparación física, de velocidad, intentar empezar a, viste, incorporar dribles. Y en ese mismo año que también estaba ahí cursando, me metí a trabajar en San Patricio. Está terminando la pandemia igual, que estaban Sí. liberando un poco los clubes con Leandro Carbone. eh, que bueno, fue una persona que me formó mucho, que me dio mucho de práctica. El día que llegué yo a conocerlo estaban evaluando con plataformas de fuerza, o sea, fue como, viste, me dijo, che, Tomás, seguís evaluando vos y yo no entendía nada. De Nada, lleno. obviamente estaba al lado mío y viste, claro, de lleno mal me metió ahí como, che, en un problema mal. Lo vi 2 segundos hacerlo y me largó. Y desde ahí dije, che, esto va a ser un desafío y estoy para meterme mal, ¿viste? Entonces, nada, obviamente fuimos escalando. Me acuerdo que la primera vez que nos juntamos con un asado en la casa de él y nos pusimos a planificar una gran parte del año. Eh, Así que nada, fue la realidad, tipo, hoy, bueno, después se sumó Bruno y obviamente se consolidó mucho más el grupo porque Bruno se sumó después también a trabajar en San Patricio. Y la realidad es que más allá de un vínculo de trabajo, era como de amistad y también como de enseñanza, ¿viste? Como que, bueno, nos enseñaba muchas cosas Lele, y también después se incorporó GPS, teníamos 30 GPS o 35, era una locura. En un club de Bien. primera A, primera B no existe eso.
Y bueno, nada, la realidad es que después de 3 años trabajando ahí, yo entré al club. El club estaba jugando Primera A. El año que yo entro a trabajar, post pandemia no se juega descensos ni ascensos. San Patricio juega todo ese año en Primera A. El año siguiente desciende a Primera B. Y el año que yo me estoy, mi último año de trabajo, ascendemos a Primera A. O sea, culminamos el laburo ascendiendo de vuelta a volviendo. Primera A. Sí. Y nada, la verdad que fue súper gratificante también ver ese proceso de bajar y volver a subir, ¿viste? Como que seguís empujando para estar ahí arriba. Y después de ese año me voy a trabajar a Regatas de Bellavista con Mati Serpa, Juan Chervelais y Fede Pérez Manetti. Ya un poquito con una escala superior de gente, otros recursos, otras instalaciones. También, a ver, es un club que, dependiendo del club que estás, también tiene más o menos recursos. Y Regatas es un club que tiene muy buenos recursos y aparte los destina de manera eficiente. O sea, se pusieron un gimnasio increíble, realmente increíble. O sea, creo que es el mejor gimnasio donde trabajé, lejos. Y no creo que haya uno que lo supere, quizás en mucho tiempo, por lo menos lo que yo voy a trabajar. También por el volumen de gente que manejan, ¿viste? Pensando como club, digo, porque me tocó trabajar Claro, en Peñarol, el gimnasio estaba increíble, pero digo, también en relación a que, bueno, el staff, el plantel, digo, es reducido, ¿viste? No tenés 150 personas, solamente por una cuestión de dimensión, digo, ¿no? Pero bueno, después de trabajar ese año, me llega la propuesta, eh, no, en realidad fue un ofrecimiento, no fue un ofrecimiento, sino fue viste, a ver en qué andaba yo también, mi año 2025, me había hablado Santi Alfaro, que es el PF de Hetero Seven, a ver si estaba interesado en el año que viene, a ver si podía trabajar en Peñarol. Y nada, bien, obviamente que le dije, obviamente que a mí, viste, no sé cómo habrá sido tuvimos un meet, pero se me han abierto los ojos así, y nada, y este año arranqué a trabajar con Peñarol, perfecto. habíamos hecho 2 semanas iniciales en diciembre, viste, como post temporada, y después arrancamos la pretemporada en Punta del Este y desde ahí hasta el último partido en Uruguay no paramos. Perfecto. Contanos, me gustaría que nos cuentes por ahí este paso en Peñarol, cómo fue todo el proceso. Te tuviste que mudar a Uruguay por los meses que dura la competición, que son 8, si no me equivoco. Y son 6, ponele, 6. 6 meses. Bien. Y te tuviste que mudar a Uruguay, encontraste un grupo de jugadores completamente nuevo, un grupo de jugadores profesionales, que sí también cabe la pena destacarlo. Eh, Me gustaría que nos cuentes por ahí qué fue lo primero por lo que dijiste, che, ¿dónde arranco? ¿Qué es lo primero que voy a hacer cuando, por ahí, me imagino que empezaste a trabajar antes de haber llegado a Uruguay, ¿no? A ver, en realidad obviamente, sí. También como todo esto se dio a distancia y Santi no me conocía a mí, la realidad es que yo tenía muchas ganas cuando Santi me dijo eso, yo me moría de ganas por entrar a trabajar con Uruguay, o sea, con la Unión, ¿no? Sí, Y lo primero que hice fue intentar contactarlo a él, porque la realidad es que como no nos conocíamos, nada, quise un acercamiento y justo se vinieron a jugar, no me acuerdo si fue en noviembre o no me acuerdo en qué fecha había, sí, en noviembre fue. eh, o en diciembre con Puma Seven, un entrenamiento contra Brasil también. Entonces, nada, ese día yo, viste, nada, estaba también hablando con Ivo, que era el head coach, y le pregunté a Santi a ver si me podía dar una mano con un par de cosas, y me dijo, che, estamos acá. Me dice, mañana arrancamos a jugar a creo que era 7:30 o 7:30 arrancaba en el gimnasio, 7 arrancaban en el gimnasio con los lesionados, y yo le dije, Santi, te digo, ¿puedo darte una mano o estar ahí con vos? Sin problema, me fui a las 6:30 para allá, que jugaban en Maastricht, en Casa Puma, y estuve todo el día con Santi hablando, también interactuando un poco con los chicos, y ahí un poco me cerró ya, ¿viste? O sea, con los pies que hablé, que jugaban en Tero Sevens, muy copados, ¿viste? También, ¿viste? De repente estabas ahí parado, te venían y te hablaban, y yo dije, ok, o sea, si estos pibes, que son del entorno del alto rendimiento ahí en el Charrúa, me tratan así, dije, no me voy a esperar algo menos, o sea, por parte de los otros jugadores. Entonces, la realidad es que el puntapié para ir un poco a la experiencia fue saber que, nada, que me iban a bien recibir sin saber quién era, ¿entendés? Eh, ya con un par me seguía igual, eh, que me habían seguido en redes, pero la realidad es que contacto no tuve
Y vos me decís, che, que te llevas del viaje de Uruguay y de trabajar en Peñarol, es que hoy por lo menos los que viste en el video que subí ahí en el último, con todos me hablo. Con todos me hablo, les Bien, pregunto cómo están, cómo les fue, sí, obvio. O sea, quedó una relación también un poco de amistad, porque la realidad es que al no tener a nadie y convivir tanto con ellos, con algunos o con los que más me llevaba, que también es un problema, y porque a mí me encanta tener buena relación siempre y cuando vos respetes mi trabajo en mi espacio de trabajo, porque viste, me ha pasado en muchos clubes que de repente es, che, capaz que viste, jodés un rato y después queda la joda también para el momento de laburar y es, che, no te desubiques porque no somos amigos ahora. O sea, no somos pares. Después en otro momento seguramente lo seamos, pero en el momento que hay que laburar en serio. Entonces, si de repente ese pibe cruza esa barrera en el momento del trabajo, ya se descarta lamentablemente. muy bien. Me gusta mucho lo que decís, esto de por ahí formar parte del equipo como preparador y con la cercanía de poder tener una conversación sobre cualquier otra cosa con los deportistas. Al final que tampoco esté el preparador como en un pedestal, sino que como respetando ese momento de trabajo y de ocio, se pueda encontrar estos dos que es lo mejor, que los mejores equipos lo que tienen es una cohesión grupal muy buena, ¿no? Obvio, Bruno, y aparte también ten en cuenta que, vamos allá en el momento en el que yo estaba, así como los jugadores tienen días malos y días buenos, vos también los podés tener y siempre el escape del jugador no sos vos, a veces el jugador también es tu escape. Entonces, Sí. creo que el bienestar del equipo va por un montón de lados, así como el jugador a mí me cuenta cosas, a veces yo también cuento cosas al jugador y el jugador también me ayuda a salir de ahí, porque en definitiva mi energía va a mover al equipo también. Entonces, mientras mejor esté yo y mientras menos problemas tenga, mejor también voy a poder predisponerme para trabajar. Y eso también en Uruguay, o sea, yo sentí mucho que el jugador me ayudó mucho desde ahí, de escucharme, si tenía algún problema, de ver cómo estaba, che, ¿qué haces hoy? De pasarme a buscar, de hacer un plan, de comer un asado. Eso es lo que me llevo más del jugador uruguayo, de estar más pendiente. O sea, que yo también obviamente estuve súper pendiente de ellos, pero digo, estuvieron muy pendientes de ver cómo me sentía yo que estaba solo ahí. Y la verdad que Claro, fue las dos tremendo. partes. Fue tremendo. Y Nahuel, me gustaría que por ahí llegamos a ese primer momento en el que te reunís también con el staff, en el que por ahí planifican cuál va a ser la cultura de ese equipo. Y con esto quiero llegar a Uy, fue muy cómo cómico la ustedes, primera vez, fue muy cómico la primera vez que me junté con el staff. Claro, pues ¿sí? yo bajé la oficina la primera vez, sí, obvio, fue muy cómico. Pero no por una cuestión del staff, sino porque pasaron, viste, a ver, primer día, viste, nos estábamos acomodando también. Y cuando entro, nada, estábamos charlando del entrenamiento, viste, yo también conociendo a la gente con la que iba a trabajar, porque era mi primer acercamiento. Llega un chico que parecía el staff, se sienta, arrancamos a hablar, viste, pregunta, che, ¿qué vamos a hacer hoy? Esto que el otro. Eh, Se va y digo, ¿qué? Digo, pregunto, ¿este es el fisio? Me dice, no es Tite, me dice, es el 10 de Uruguay. Nada, me dice, Tite es el que nos hace jugar, me dice. O sea, hay que mimarlo. Yo dije, ¿cómo que están mimando a este chico de esta manera? Dije. Esto no va a ser así, ¿viste? Si Tite le duele el dedo gordo, ya está en el fisio, me dice. Nos sigue entrenando. Y bueno, y Tite fue para mí un gran desafío. eh, que lo adoro, lo aprecio mucho también. Tite fue de los jugadores que más me cuidó todavía, porque de repente capaz que estaba, viste, yo qué sé, en el charrúa acostado y me llamaba por teléfono y hablábamos un rato por teléfono. Que eso hoy ya es raro de por sí, que te llame un amigo, ponele. Y el tipo me llamaba en momentos random, me ha llamado en todo el viaje 6, 8 veces, ponele en momentos random, o quizás más. Entonces, te descoloco un poco también, viste, esas cosas, porque decís, qué bárbaro. Y bueno, nada, también, Tite, una relación hermosa que tuve ahí también con con el plantel, pero bueno, nada, para no irnos tanto de ahí, la reunión Tranquilo, también en el tranquilo. staff me mostró también otra perspectiva de lo que era el rugby. O sea, a mí me pasaba que yo no me junté nunca con todo el staff a planificar una sesión, ¿entendés? Previo al entrenamiento.
disponibilidad de jugadores, si alguno, a ver, también, viste, consulté con el staff médico a ver si estaban todos de alta o no, con la manager, a ver si alguno le había avisado que no venía por cuestión de examen, cuestión de salud. Y fue tipo, epa, tipo ver en una pantalla lo que vamos a hacer, planificar, minutos de entrenamiento, intensidades. Che, está bien, si hacemos esto, este jugador no puede participar porque tiene esto. Entonces me mostró también un nivel superior de organización como staff. Y la verdad que también, viste, a mí me llamó mucho la atención y me encantó. Obviamente que mientras más lo repetís, más normalidad toma también, pero digo, al principio fue como, wow, che, qué pro todo esto. Eh, Bien, me gustaría por ahí, justo me das un pie perfecto para una de las preguntas que nos habían dejado, en este caso Bruno Angelini, también un preparador físico amigo, nos preguntaba sobre esto, sobre cómo se reúne y cómo es la conversación entre el staff técnico y los preparadores físicos. Sabemos que la realidad de muchos clubes lo que pasa es que muchos entrenadores por ahí no tienen tanta idea de preparación física. En la profesionalidad me imagino que la cosa cambia, o eso quiero creer. Pero ¿cómo haces vos, siendo preparador físico, para ese primer día hablar con los entrenadores e intentar de que uno no pise el trabajo del otro, ¿no? Cómo lo planifican eso? es que no se pisaba, era de la siguiente manera. Los días estaban identificados por días de media, alta o baja, dependiendo de cuál es la fecha de competición. Entonces, dependiendo de eso, se planteaba un volumen de entrenamiento. O sea, vos no te puedes pasar 75 minutos. ¿Qué querés hacer? ¿Cuál va a ser el bloque de contacto? ¿Cuántos minutos va a durar? ¿Cuánto de pausa? Bien, No importa, o sea, vos diseñás el drill porque vos te encargás de ajustar la tarea táctica. Yo me encargo de acomodar la intensidad y el volumen. ¿Entendés a lo que bien. voy? Ya queremos este Sí, bloque. Ok, no puede ser de contacto este bloque. ¿Cuántos minutos? 10. Che, queremos agregar estos drills. Bueno, ajustá este drill porque si no, no entras en la sesión con toda la cantidad de minutos que tenés. Pero no, a mí me hubiera gustado quizás dar un. Obviamente que siento que se puede dar un paso más. Yo quiero hacerlo esto con San Martín, que es también empezar a buscar qué expresiones tenemos en ese drill a nivel cualidad física. Porque también en bien. Peñarol nosotros teníamos nuestros momentos aislados, por ejemplo, para tocar velocidad máxima. Pero bueno, tampoco no. A ver, yo qué sé, viste. También es ir avanzando de a poco. Hay un montón de cosas también para trabajar y pulir. Creo que fuimos construyendo un poco eso. Para mí, quizás un paso más adelante es, bueno, empezar a o sea, diseñar drills que puedan también conseguir algo con pelota. ¿Entendés a lo que voy? Empezar a darle un Sí, poco más de pelota. Sobre todo en ese nivel, si vos me decís, che, en edades iniciales básicas, bueno, sí, capaz lo hago más aislado para que el chico tenga la posibilidad de experimentar sin la pelota, pero ya a esa altura de nivel de competición, creo que si podés estimular una capacidad física y que el pibe tenga la pelota, ya es un momento, me parece que no vale la pena estar, a ver, si de repente es un plantel muy abajo, viste, en que no hay experiencia de nada, bueno, quizás sí, lo haría, como base, digo, pero te vas encaminando a, viste, no sé si la especificidad, porque no es ser específico, sino, viste, decir, bueno, che, yo necesito tocar top speed, viste, armemos algo para que eso pase. Si podemos hacerlo de manera claro. recta, espectacular, y si tenemos que hacerlo donde una persona está en una situación donde persigue a otra y va a meter try, ponele, bueno, también generémoslo. Sí, yo capaz que esa estimulación de la pelota y de que alguien me persigue me hace dar un poco más. Sin duda, yo si puedo agregar mi opinión por ahí a esto, es para mí el combinar a la Obvio. perfección el trabajo del entrenador y del preparador físico, porque estas cosas son Sí, cien por cuestión, ciento es que esto simplemente si van a jugar una tocata y queremos que toquen top speed, que pongamos pautas para que se pueda generar un sprint largo. Pero bueno, cien por esto es ciento lo que más me gustaría que entremos por ahí es que en la profesionalidad, perdón, yo creo que esto se da porque tenemos mucha más relación entre entrenador y preparador físico. Pero me gustaría que por ahí a los No conozco preparadores igual físicos que... a clubes de rugby que trabajen así, ¿eh? Solamente conozco un club de fútbol, que es el Club América,
porque tuve la posibilidad de ir y charlar con Diego Alarcón, que es preparador físico de las juveniles del Club América. Y nada, cuando entré a la reunión con ellos en la oficina, me di cuenta de que el entrenador sabía mucho de GPS. Lo necesario para poder entender lo que le daba un drill, ¿entendés a lo que voy? Y a qué querían aspirar ellos. Entonces dije, apa, dije, ya se está haciendo esto en fútbol, en un club que tiene recursos top. O sea, es el mejor club de México y tienen, o sea, lo que te Sí, imagines. Pero bueno, dije, económicamente che, hablando, está muy la, alto. sí, sí, está la posibilidad de hacerlo, dije. O sea, no está escapando de que nadie lo está haciendo. Che, ok, ya se está implementando. Entonces, nada, aspirar también a eso en la parte de rugby, porque yo creo que en rugby no se suele hacer mucho eso. Lo que estoy intentando hacer yo ahora es. A mí siempre me gustó ser jugador y entender de rugby, pero tampoco soy un fanático que, viste, me pongo a analizar la táctica de cada equipo. Estoy intentando meterme más porque siento que puedo ayudar mucho más al entrenador desde mi lado si yo de repente me empiezo a interiorizar un poco más en la parte de rugby. Pero bueno, nada. eh, Bien, También, a ver, mi idea fue en un momento hacer un curso, ponele, de sable de preparación física y de parte táctica. Yo lo quería hacer con. Así también surgió la academia que estamos armando ahora con Joaco Luchetti y con Santi García Bota, que en realidad partió de hablar con Joaco una vez para armar un curso y Joaco me dijo, che, tengo otra idea, me dijo. ¿No te querés meter en esta? Y arrancamos a desarrollarlos, pues se sumó Santi, ahora estamos por darle comienzo sobre todo, viste, con bloques de preparación física y con bloques también ya orientados a la parte de rugby, destrezas y demás. Pero bueno, fue así, un poco también, viste, cómo se fueron dando las cosas para llegar también a ese pensamiento de intentar vincular ambas cosas, que fue un poco también lo que hablé en la otra radio. Pero bueno, nada, me parece que es el perfecto. salto también que hay que dar. Sí, me gustaría preguntarte por tu opinión sobre esto que estabas diciendo, la línea, que creo que es una muy delgada línea, entre que podamos entrenar las aptitudes físicas de manera recreativa, con algún juego, con esto que estamos hablando de agregarle pelota, porque sabemos que al jugador lo necesita. Entonces, con tu experiencia en este año en Peñarol con jugadores completamente profesionales y tu experiencia en el amateurismo. ¿Crees que por ahí el amateurismo requiere un poquito más de juego, de entretenimiento? ¿O crees que el alto rendimiento también lo requiere? Que los chicos profesionales también necesitan estar divirtiéndose. O sea, y no quiero decir que no sea divertido entrenar en un equipo profesional, pero me explico que se le puede dar algo más Sí. recreativo a la parte de conditioning. No sé, a ver, yo no, yo como jugador, ponele, algo muy diferente entre competir y divertirte. Cuando vos competís también te divertís, pero te estás divirtiendo con profesionalismo, creo yo. Eso es, divertirte con profesionalismo. O sea, vos estás haciendo las cosas prolijas para ganar y divertirte, pero digo, el fondo es competir. Yo quiero hacer lo mejor de mí para poder, nada, dar lo mejor. O sea, que el equipo obtenga lo más valioso de lo que puedo darte yo. Entonces, no sé si es divertirte. Si vos estás boludeando en el entrenamiento, te lo voy a decir. Divertirte para mí, no sé si es el fin, sino que yo intento que siempre compitan contra ellos mismos y contra el pie que tienen al lado. Y yo creo que un poco intenté transmitir el fanatismo de la velocidad haciéndolos competir. ¿A quién no le gusta jugar una carrera contra otro? O sea, a nadie le gusta perder. A nadie le gusta ser el más lento. Y yo te voy a competir con alguien que está en tu mismo nivel. Nada, la zanahoria de ver que puedes ganar te va a hacer dar más. ¿Entendés? Entonces, nada, creo que es por ahí. Es por ahí Sin el duda. camino también de la preparación física. Es intentar hacerle entender al pibe que tiene que competir desde la semana ya. Bien, y siguiendo por este lado, por ahí de ver lo malo que podemos encontrar en nuestro rugby, me gustaría que si podés identificar cuál crees que es el mayor error metodológico, el mayor error que se encuentra en la realidad del rugby hoy en día en cuanto a la preparación física. ¿Qué es lo que crees que por ahí en Argentina o lo que viviste en Peñarol? ¿Hay algo que no te cierra y algo que ves que no van a para ningún lado? Creo que se está radicando ya, pero es usar todavía, viste, la métrica de VO2 Max como métrica de rendimiento. Creo que se está empezando a mover esa ideología, pero creo que sí, todavía es querer seguir acumulando, viste, metros a baja intensidad
ya no sirve más, ¿viste? El otro día había dicho el concepto de jugar, ¿viste? Jugar con la pelota de rugby siendo un runner. Hoy el rugby se está moviendo a otra intensidad, ¿viste? Y hay que preparar a los pibes para eso. Entonces, optimizar el trabajo para poder desarrollar esas intensidades que van a hacer que el pibe te dé un poco más. Porque en definitiva, nada, o sea, cuando vos jugás al rugby no jugás a la intensidad, a una intensidad baja, jugás a la intensidad más alta que vos podés. Porque en definitiva es un dominio físico el que vos tenés contra el otro equipo. A nivel impacto y a nivel correr. Che, ¿podés correr más que yo? Y ahí también está. Más allá después puedes desplegar tu juego, pero digo, si todos mis 15 jugadores tienen más patas que o sea, si mi uno tiene más patas que tu uno y se golpea más fuerte, gana mi uno. Y si pasa eso con todo el pack de favor y con toda la línea, y es muy difícil que me ganes el partido. Desde lo táctico, digo, si mis jugadores son más rápidos que los tuyos, corre más y te golpea más, y bueno. Y si no, vamos a intentar que esa brecha se acorte lo más posible, ¿entendés? O sea, si por ejemplo Claro, yo sé que mi uno sin no está a duda, la altura del tuyo, vamos a llevarlo a que mi uno esté igual que el tuyo. No te voy a regalar nada. O nos despegamos todo sin lo que duda. podemos, o intentamos regalarte lo menos posible. Es por ahí. Ya que estamos hablando por ahí de las aptitudes físicas que se traducirían en rendimiento, me gustaría que nos cuentes cuáles son tus KPIs, cuáles son tus indicadores clave del rendimiento y vamos a intentar ponerlo de una manera simple para que los que son jugadores también puedan entender a la Sí. perfección qué es lo que vos crees que es más importante y que se traduce en rendimiento para que se entienda bien. Para mí mis dos KPIs más importantes son velocidad máxima y HCR. Eso es un dato de GPS igual, ¿no? Después si querés podemos poner a hablar de otros datos. Pero creo que lo más fiable hoy para ver si un jugador para mí es relevante o no, porque la realidad es que hoy ya todos tienen una buena masa muscular, ¿viste? Ya están todos en un nivel donde se golpean. Ya, ¿viste? Digamos, hacerte mejor jugador porque tenés mejor cuerpo es para un pibe que quizás recién está, ¿viste? Subiendo a plantel superior, pero digo, Claro, me gusta ver más a qué velocidad corres y cuántos metros te pasás a alta intensidad por partido. Eso me hace ver si realmente si sos relevante o no. Porque después, capaz que, viste, podés mejorar más las destrezas y si yo te tenés eso de base, vas a volar. Vas a volar. bien, Sos un pibe que tiene un buen top speed, tenés un buen cambio de dirección sin seguro duda. porque sos fuertísimo. Y si te ajustás un poco a nivel táctico, y o sea, tenés que, viste, estructurar un poco a ese pibe y ya está, lo explotás. Después, bueno, si tenés Perfecto. buena patada o no es otra cosa, pero digo, si por ejemplo tenés un tercera que te suma 700 metros por partido HCR, es un pie que está volando, ¿entendés? Bien. Ya está. Eh, Nahuel, me gustaría por ahí volver a lo que es tu experiencia y lo que te ha tocado vivir como preparador. Preguntarte cuál fue el momento en el que decidiste dedicarte al rugby al 100% o por ahí especializarte en el rugby, ¿no? Porque, bueno, cada uno tiene sus proyectos más allá de tus equipos, ¿no? Nada, yo justo tuve la oportunidad de entrar a trabajar también en un club de rugby, porque la verdad es que yo lo fui a buscar también a Leandro para trabajar, y justo que estaba trabajando en San Patricio dije, che, viste, el jugador de rugby conoce un poco la interna del rugby, las dinámicas, entonces como que dije, che, o sea, me estoy metiendo en un entorno que ya conozco, no es que me estoy metiendo en vóley, viste, decir, bueno, ¿cuál es el ritual antes de salir a jugar el partido? No tengo ni idea. Nada, había jugado también. Jugué desde los 18 hasta los 24 en primera también, entonces más o menos también tenía quizás un poco de idea cómo era el entorno jugando en pre, en inter, en pri, el tema del bautismo, ¿viste? O sea, estaba un poco más metido y entré a trabajar en San Patricio, que trabajé 3 años, el grupo era un grupazo también. A mí lo que me pasó es que en los lugares donde trabajé, el grupo de jugadores, no sé por qué, pero siempre me recibieron de 10. Entonces también se hace mucho más ameno el laburo, porque la realidad es que qué sé yo. Sí, Si sí, a vos te se reciben entiende. bien y te llevas bien en el lugar donde más horas, digamos, invertís de tu vida, está, dale, me encanta, lo hago feliz. Nahuel, me gustaría también que nos cuentes, por ahí en ese traspaso de la universidad, del estar estudiando, de todos los libros, de todo Sí. lo que dicen los libros, al paso del rugby, al paso de la práctica, de ya estar con un equipo. ¿Hay algo que has tenido que desaprender? La pregunta es cómo pasamos de toda la parte teórica a la parte práctica, decís, de estar en un club. Claro, y por ahí que puedas identificar qué fue lo que por ahí te enseñaron en la universidad, que vos dijiste, che.
esto no es así, la realidad es otra. ¿Cuáles son esos desafíos que te encontrás O la sea, primera vez que... no voy a decir en qué universidad estudié, como para no quemarla. Creo que es una oportunidad de mejora en todas las universidades, pero ninguna te prepara para poder ser preparador físico. Si te ibas a la USAL, ponele, y te cruzás con Leandro, capaz que, viste, decías, bueno, te abrí un mundo de cosas nuevas que quizás descubrir solo es cuesta. Pero digo, es muy difícil salir de la universidad siendo preparador físico. Es muy difícil porque hay profesores que todavía siguen hablando de elongar después de entrenar. Hay profesores, viste, que te hablan de correr nada más, del entrenamiento de endurance, y no tienen ni idea de lo que es el entrenamiento de fuerza. Eh, en un montón de lugares, desde entrenamiento para niños hasta entrenamiento para gente mayor. Yo creo que la universidad debería hacer eso, enseñarte a entrenar todo tipo de poblaciones y si vos te querés dedicar a la performance, entrar en performance derecho, si te querés dedicar para la parte de salud, dedicarte para la parte de salud, si te querés dedicar, porque también, a ver, hablo de salud, en el sentido de, che, yo soy una persona que no hace nada, ponele, no me dedico al deporte y quiero estar bien físicamente, o estar saludable, ¿qué tengo que hacer? Después tenés gente también estética, para estética, o sea, tenés un montón de ramas de entrenamiento muy finas. Y creo Sin que eso duda, debería ser también una especialización dentro de la universidad. O sea, che, yo me quiero dedicar a la parte de deporte. Bueno, que la parte de deporte tenga un gran paquete de deporte y que vos tengas poquitas cositas de repente, bueno, entender también cómo se entrena una persona mayor, a una población joven. Pero bueno, que el paquete sea ese y de repente si elegís otro paquete, que el paquete sea ese y que te dé un poquito de deporte y lo mínimo indispensable como para también tener noción, ¿viste? Yo qué sé. sin Pero creo duda. que se podría armar una linda carrera que vaya a ese lugar. Hay un montón de cosas para Eh, estudiar. Yo hice un curso de fisiología con Lele al detalle y bueno, sabes la cantidad de puertas que se te abren de conocimiento, ¿entendés a lo que voy? sí, por agregar por ahí un poquito más Es a una cosa de locos. sí, por agregar a tu respuesta, yo estudié lo mismo, ciencias del deporte, acá en España, por contarle también a la gente, y la realidad es muy parecida. Acá por ahí lo que se toca todo, sí se toca la salud, el rendimiento, la educación, pero yo creo que falta lo mismo que decís vos, una especialización dentro de la carrera. Está el máster, evidentemente, uno elige ya el máster de la especialidad que Sí. quiere, pero creo que también se podría hacer una división en la propia carrera, de que haya materias mucho más especializadas a ciertos aspectos que son la realidad del preparador Que tengas físico. talleres y ponen, estaría bueno que aparte des un taller obligatorio y que sea una de esas, no sé, una de esas cuatro ramas, ¿entendés? También, que sea una materia por año que vos tengas que elegir. Entonces, de última, si de repente, no sé, todo el año estudiaste para hacer entrenamiento en deporte conjunto y el año que viene te diste cuenta que querés ser otra cosa, tengas la posibilidad también de cambiar esa materia opcional. No sé, se me ocurren un montón de ideas, ¿no? Pero digo, Sí, no sé, que se empiecen a avivar las universidades porque hay un montón de gente queriendo meterse en esa, ¿entendés? sin duda. Al final, Pensá que todos estudiaron en el ISEF y estudiaron en una universidad. Si vos armás algo así, ponele algún máster o una licenciatura así, que esté validada por, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre sí, ahora de que esté validado, que sea oficial, ¿no? del ente que regula sí, exactamente. Ganarías mucha plata porque la gente busca mucho también el título. Entonces, digo, hoy lo que está pasando quizás con la gente que ya sabe es que si vos de repente estudiaras es únicamente para tener titulación y tener un papel, viste, que acredite que sos licenciado, que sos máster en. Pero después capaz tenés un montón de licenciados o máster que no saben nada, viste, yo qué sé. Que de repente encontrás a uno haciendo el curso tuyo. Sí. Pues decís, che, este chabón, ¿en Em, qué anda? O sea, ¿qué te enseñó el máster que está haciendo mi curso? Me gustaría, siguiendo de la mano de esto, preguntarte qué fue lo que te dio la práctica que no te dio en ese momento la universidad, o qué por ahí te hizo cambiar de paradigma, algo que defendías súper convencido de que era así, llegaste a la práctica, llegaste a un equipo de rugby y te diste cuenta que nada que ver, tuviste que cambiar de mentalidad completamente. Y Es para pensar. que vos entendés todo ya de preparación física. Ahora el problema que tenés es que tenés que hacer que otra persona entienda lo mismo que entendés vos. Ese es el paradigma más grande que hay. Que vos ya te ves todo y el problema que tenés ahora es que estás entrenando a una persona que no sabe nada. O te puede llegar el caso de que sí, pero digo, si vos estás queriendo cambiar algo, queriendo mejorarlo, evidentemente hay que hacerle entender ese detalle a esa persona y creo que el paradigma más grande es ese, que vos te lanzás a trabajar pensando que todo el mundo va a saber lo mismo que vos y no, o sea, ahí está tu trabajo enseñar, nada, el movimiento que vos estás queriendo hacer, que estás queriendo conseguir a nivel técnico, qué ángulo estás pidiéndole, por qué, que entienda la palabra stiffness.
sin entienda por qué es duda. más eficiente limitar, por ejemplo, la extensión de la pierna cuando está acelerando, ¿entendés? Versus, por ejemplo, la triple extensión de la que siempre se hablaba. Empezar a hacerle entender eso, cómo se hace más eficiente él si de repente cambia ciertos aspectos, ir llevándolo de a poquito a eso. Sí, muy bien lo dijiste antes cuando estábamos hablando sobre la cultura del equipo y lo está repitiendo creo ahora con otras palabras. Creo que siempre un buen preparador físico tiene que crear una cultura también de convencimiento. Nosotros de alguna manera tenemos que convencer a los Vital, jugadores de que lo que están haciendo tiene un sentido, por qué es ese sentido y al final recuerdo que muchos profesores en la universidad nos lo comentaban, que tiene mejores resultados, que los jugadores entiendan por qué lo están haciendo. Y por eso me gustaría que le cuentes a la gente esto que hacías vos por ahí, como dijiste antes, los miércoles, que era el día libre del equipo, y te juntabas con los jugadores y tenían, bueno, contanos qué era lo que hacían los miércoles. bueno, era la escudería, se llamaba. Le puse ahora, no tuvo nunca grupo, fue el grupo de los miércoles, yo ya lo bauticé como la escudería, ahí en el video. Pero la idea era, nada, tener una instancia para que ellos empiecen a prolijar y a entender cómo acelerar mejor. La realidad es que los primeros 3, 4, 5 pasos de la aceleración, cuando vos estás corriendo, te van a determinar un montón de tu porcentaje de velocidad máxima. O sea, dependiendo de cómo sean tus pasos inicialmente, llegás a una velocidad mucho más alta o no. Tiene que ver con la producción de fuerza, el tiempo de contacto, la biomecánica. Esto es claro. Mientras más fuerte le pegues al piso en un menor tiempo, más rápido que otra persona vas a hacer. Después, obviamente, ajustamos a ver cómo colocas tus tibias, cómo colocas tu tronco para poder aprovechar mucho mejor esa fuerza por unidad de tiempo. Pero digo, lo que intentamos hacer fue eso, empezar a prolijar todos esos aspectos que iban a hacer que ellos me rindan mucho más el martes siguiente, porque esto era martes, hacíamos velocidad máxima. Miércoles aceleración, era un taller para que el próximo martes puedan dar un poco más. Nada, yo también lo que hacía era ese día martes compartir el ranking de los que más rápido habían corrido, como para también, viste, bueno, ranking de primeras líneas, ¿quién es el primer primera línea más rápido? Ranking de segundas y terceras, quienes por lo general siempre encabezaban los terceras, pero había algún segundo ahí que de repente escalaban el podio, ¿viste? Estaban como destacados el primero, el segundo y el tercero con copitas. Estoy armado en B0, no sé si estuviste, pero es una plataforma que te ayuda, nada, para el que te quiere meter en tecnología, es una plataforma que te ayuda a diseñar o codear, nada, dashboards, páginas, aplicaciones. Entonces la idea era armar también algo interactivo con ellos para que se puedan ver. Y nada, y el grupo también de aceleración fue creciendo. A medida que veían que también que los pies que estaban yendo al grupo de los miércoles, capaz el martes te daban un poquito más o venían creciendo con la velocidad, había cada vez más interesados. También, viste, viendo los videos capaz de Instagram se motivaban a venir. Así que nada, terminó con una cantidad de gente tremenda. Los grupos miércoles que es un día libre, o sea, ellos no les pagan por ir el miércoles, es un día que ellos tienen que dedicarse a ellos y nada, unos lo dedican para hacer físico y otros venían para hacer aceleración. Me parece importantísimo destacar eso último que dijiste. Al final, el grupo de los miércoles lo que era la gente que tenía ganas de trabajar, era la gente que tenía ganas de mejorar de verdad Exactamente. y que se ponía en un día libre, y como vos dijiste, y es la realidad también de la profesionalidad, que ellos son jugadores que están trabajando, pero en su día libre iban para hacer algo más, iban para marcar la diferencia. Y bueno, al final la terminaron marcando, ¿no? Fueron campeones de las LAR. A mí eso me parece sorprendente, ese proceso que manejaron ustedes. Me gustaría, Sí, Nahuel, Uruguay que tenía algo también muy importante de base, que era el grupo humano también. O sea, pensá que son, más allá de los 5 argentinos que se incorporaron al grupo, digo, tenés una cantidad de gente que está compartiendo hace años academia enteros. Fue Terito, después arrancó, por ejemplo, a jugar en Tero Seven, ¿viste? De Tero Seven también a veces pasa mucho para Peñarol y al revés, o sea, hay mucho intercambio de jugador entre ambos equipos. Son varios años de jugar en Peñarol y por toda la gente que había dentro del Charrúa, ya sea en Tero Seven, enteros o en Peñarol este año, pasó por otro Peñarol, o sea, hay una comunidad también por la cantidad que son los uruguayos, que debe haber son muchos menos que nosotros y pensá que sacan adelante muchas cosas de esa manera, ¿viste? Entonces, que también tenían eso, que tenían un grupazo. Entonces, es mucho más fácil trabajar también con eso.
Bien. Me gustaría, Nahuel, que entremos por ahí en un aspecto que también es muy importante y que nos encontramos a diario en el deporte de alto rendimiento, que es el manejo de la presión. En un deporte como es el rugby, y como todos los deportes que te exigen una competencia los fines de semana, me gustaría que nos cuentes cómo manejaban ustedes ese estrés, esa presión de tener que dar resultados inmediatos, que son el fin de semana, desde un rol que es la preparación física, que por ahí se trabaja un poco más a largo plazo, ¿no? Obvio. Es que hay una frase muy famosa, ¿no? Pero dice que la presión es un privilegio. O sea, estar trabajando en ese lugar también, viste, te mueve un poco también, viste, cuando estás, yo qué sé, tenés posponiendo el examen un mes y lo tenés mañana y bueno, hacer la noche heroica hoy. Esa presión también te lleva, viste, a hacer cosas que nunca haces. Em, y creo que es un poco trabajar sobre eso. A mí, lamentablemente, yo soy una persona que me gusta mucho más trabajar cuando tengo presión y cuando hay que solucionar algo ya. Soy una persona que intenta buscar siempre soluciones a eso. Ahora estoy intentando, por ejemplo, con el rol de San Martín, intentar fortalecer una parte que la tengo muy, muy poco trabajada, que es esto de, viste, quizás pensar mucho más a futuro, ver qué problemas se van a tener que solucionar en un futuro, sistematizar mucho más todo. Tengo mucho eso, pero necesito, o sea, en comparación con lo bueno que soy, creo, actuando en el momento o en un periodo corto, creo que nada, eso le saca mucha ventaja. Entonces, nada, también, viste, es un punto a ver personal de cada uno, también autocriticarse, de decir, che, en esto soy muy bueno, sigamos haciéndolo bien, ahora empecemos a dedicarle tiempo en esto, qué sé yo, puede ser también trabajando con un coach. Digo, también Sin uno tiene que duda. invertir sobre uno en ser mejor profesional, digo, ¿no? Qué sé yo, en un montón de cosas. En codearte con gente que te gusta lo que está haciendo, en consultar, en aprender. Creo que nunca dejamos de, De de, de- de aprender. aprender cosas, Sí. cien por Y ciento Nahuel, con la experiencia que tuviste, me gustaría que intentes identificar de nuevo por ahí los aspectos que no se valoren del preparador físico. Yo creo que nuestra profesión conlleva muchas horas que son invisibles, igual que la de todos, ¿eh? Pero conlleva una planificación que por ahí no se ve, que los jugadores como tal que son, ¿cómo decirlo? Son las personas que confían en uno, solo te ven ahí en los entrenamientos, además bueno, en estos casos que son concentraciones en un predio, pero ¿podés identificar algo que te haya pasado por ahí en un club que no te valoraban el trabajo que hacías o aspectos de nuestra profesión? No, no, a ver, qué sé yo, a ver, para mí el feedback es con los jugadores. Si a la gente que estaba por encima mío no le gusta lo que yo estaba haciendo, es una cosa. Ahora, si el jugador me da las gracias por el trabajo extra que estoy dando o por la iniciativa que estoy teniendo, para mí eso es suficiente. A veces pueden haber asperezas por uno querer hacer más, pero digo, qué sé yo, es también, siempre es para sumar en el trabajo, o sea, pasa que bueno, tengo la contra yo de que como todo lo que yo hago lo comparto, y yo doy un poco de transparencia en mi trabajo, a veces eso genera asperezas por una cuestión, viste, de que bueno, che, no, igual, viste, siento que son cosas que ya son de antes, ¿no? Cada vez va quedando cada vez menos, pero digo, también esto No de que el suma. jugador no se expone mucho en redes es porque, viste, sí, viste, como que después mal dicho, te boludean en un entrenamiento porque subís algún video tuyo entrenando, a mí me boludearon mucho cuando yo arranqué nada, compartir lo que quería hacer mis amigos, ¿viste? Bueno, hay que pasar esa parte también. O sea, no es fácil exponerte en redes porque recibís mucho comentario. Y sobre todo de gente que, nada, que capaz te puede chicanear. Entonces, nada, pasa un poco eso, ¿viste? Qué sé yo, son problemas Sí, que pueden empezar a surgir también. Pero bueno, en definitiva, para mí, si el feedback del jugador che, Nahue, buenísimo lo que nos diste, che, Nahue, buenísimo lo que estás queriendo sumar, che, buenísimo, Nahue, esto, vamos para adelante. me gustaría que entremos en lo Obvio. deportivo como tal, en lo rugbyístico, en las sesiones de entrenamientos. ¿Cómo separás esa línea entre individualizar la carga para un jugador en específico y sin salirte, perdón, de la estructura colectiva, sin salir de que sea específico, sin perder la dinámica grupal, ¿no? que tiene el entrenamiento, las características del entrenamiento? Obvio. Me parece que es muy fácil.
O sea, así como, por ejemplo, yo le hablaba a mi preparador físico y le secaba todo el tiempo, le rompía los huevos todo el tiempo para que me comparta cosas o entender cosas, uno también va identificando quién es la persona que está más interiorizada en estar físicamente bien o mal. Y la realidad es que no son muchos, o por lo menos al principio no son muchos. También se tiene que animar el jugador a molestarte de esa manera, digo, ¿no? Pero es una relación que se va dando. Bueno, yo con las personas que más energía ponen en querer mejorar, porque me lo van a transmitir viniéndome a buscar, che, Nahue, nos juntamos este día, che, Nahue, quiero mejorar esto. Nada, creo que más bola también les doy. Entonces, la manera de individualizar no depende de mí, sino que depende del jugador. Si yo te veo hacer un par de cosas repetidas veces, ya empiezo a identificar qué cosas hay para corregir. Entonces, che, ¿te acordás que el martes hacemos este drill para esto? Bueno, ponele mucho énfasis en lo que corregimos hoy. Y los chicos que venían en la sesión de aceleración, pasaba que corregíamos cosas que hacíamos en esta sesión y les dábamos un fundamento teórico y les explicaba para qué servían. Y cuando hacíamos el drill el martes, por ejemplo, o en una entrada en calor, por ejemplo, para día de partido también, che, foco en lo que habíamos hablado, pack, ejecutamos. Entonces le empezamos a dar volumen en otros momentos a lo que les quise explicar el miércoles. Para mí eso estuvo fabuloso, porque empezaron a entender mucho más de un montón de cosas, no solo el día miércoles, sino el día martes y el día también viernes. Porque pensé que habían muchos chicos que capaz que entraban de frescos y era una instancia más de entrenamiento, quizás, de Sí, velocidad. como que lo ¿Se interiorizan. entiende a lo que voy? Sí, Sí, vas partiendo esa sesión de velocidad en toda la entrada en calor. Che, obviamente que capaz uno puede llegar a entrar porque se golpeó uno en la cabeza a los 5 minutos, pero por lo general entra en el segundo tiempo a los 20, entonces armás una sesión de 60 minutos, donde a los 15 del primer tiempo vas a hacer una primer parte, drills, después en los segundos 15 haces otra progresión, terceros 15 otra progresión y capaz que terminas tocando 20 metros para que ninguno se desgarre en el partido, ¿no? Pero digo, nada, uno lo puede ir llevando tranquilo también los días sábados, digo, con esos chicos que no van a jugar. Y si entra a jugar, ya entra con un nivel de activación hermoso. perfecto. Y siguiendo por ahí de la mano de esto, Nahuel, me gustaría que nos cuentes cómo es una sesión tipo en Peñarol a grandes rasgos, pero como para que entendamos cuál es tu función en todo el entrenamiento, los 75 minutos que dure, los 90 si es una hora y media, porque vamos a ir a la realidad de vuelta, que es que muchos preparadores físicos están los primeros 30 minutos, calentamiento, velocidad, lo que haya que hacer y se despiden. Entonces, vos desde tu rol actualmente, describinos por ahí cómo efectuás toda la sesión del entrenamiento. Bueno, a ver, el entrenamiento puede estar, digamos, diagramado de dos maneras, dependiendo también de la semana, ¿viste? Si estás en una semana de baja, una semana de alta. Por lo general, la estructura que manejamos en temporada fue hacerle el bloque de velocidad, después pasar a la parte de equipo, donde cuando pasas a ser parte de equipo con la parte de rugby, tenés, obviamente, unidades que se dividen en backs y forwards o van todos juntos en otra sección. En la parte de backs y de forwards, cada uno, viste, destina tiempo a sus destrezas. Scrum, Maul, Line. eh, los backs harán jugadas o prepararán algún tipo de destreza como patada, recepción, viste, y otras cosas. Y después, bueno, tenés un juego más táctico general. Bueno, y también a veces, nada, pulís algo a nivel equipo, pero es un poco eso. Después de eso, por lo general, viene la parte de gimnasio. Entonces, mi rol, desde que arrancamos en la reunión, era estar. Yo trabajé con Fede Iseta, que Fede era mi jefe. Entonces, con Fede nos encargamos de estar encima de, obviamente, un poco el diagrama de lo que era el entrenamiento de rugby. Y después también un poco que se validara después en la parte de entrenamiento afuera, porque la realidad es que vos podés planificar todo lo que vos querés, pero también hay que estar encima del tiempo para, nada, poder entender que el volumen hay que manejarlo correctamente y que después el entrenador, si quiere hacer 30 mismas de rugby, no lo tiene que hacer, ¿entendés a lo que voy? Pero bueno, viste, el entrenador de rugby es muy pasional y también, viste, quiere ver que las cosas salgan bien, que lo que estén queriendo aplicar se pueda realizar y a veces en ese afán de querer hacer más para poder ver lo que yo también quiero ver,
nada, nos vamos en un volumen muy alto. Y también hay que entender, creo que se va construyendo eso. Qué sé yo no voy a pretender que en la primera sesión de aceleración vea a un pibe que se mueve mal moverse bien. Ahora, si de repente yo miércoles a miércoles empiezo a ver que este pibe cada vez se mueve mejor, bueno, lo va llevando, también es una construcción, creo yo. Pero bueno, nos pasa a todos igual, ¿no? Que nada, todos siempre queremos ver, yo también como entrenador quiero verlo, pero bueno, ahí también está en volver a uno y decir, che, ok, hasta hoy está bien, pues si queremos seguir complejizando las cosas, capaz que nos olvidamos de otras, ¿viste? Sí, Es sí, sí, ese sí, rol sí. también más pedagógico quizás. Sin duda. Y a la hora, Nahuel, de planificar las sesiones, me gustaría por ahí que ya que estamos hablando de esta realidad con la que te encontrás, de que un entrenador diga, che, una pasada más, o vamos a repetir la jugada, eh, que, que, mm, que diferencies en la práctica cuándo es una sobrecarga positiva y cuándo es una acumulación de fatiga mal gestionada. Que nos cuentes cuáles son los indicadores que vos tenés para poder identificar eso. Evidentemente, con los GPS entiendo que es mucho más fácil, eh, ¿no? Sí, a ver, en realidad, cuando vos, lo que tenés con el jugador de rugby es que, va, a mi manera de ver las cosas, ¿no? Vos hoy con la posibilidad del GPS y viste con el tema también de los bucales que están usando, uno puede empezar a registrar la cantidad de impactos que tiene el jugador por encima de distintos grados de G, ¿no? Que es la fuerza que recibe. Eh, pero digo, más allá de eso, después también tenés que estar muy sensible en el oído de ver cómo está el jugador, porque si de repente se golpeó y en el número sale que es alto, le preguntas si me dice, che, ¿te he hecho un animal? Ah, dale, vamos de una, ¿entendés? No te voy a decir nada. Ahora, si de repente vi que te golpeaste un montón, hoy te pregunto, che, ¿cómo estás? Te he hecho pelota. Bueno, ahí ya es, che, viste charlar con la fisio, te encima de este pibe, che, en el gimnasio saca esto, bájale a esto, movete más rápido de última, pero sacale más carga. Ahí es donde también, viste vos que esto me decías vos de individualizar, bueno, también el jugador que confía en vos y te cuenta, yo lo mimo con individualizarle las cosas. Entonces, Perfecto. a veces creo que te estoy tirando un montón de tips que son habilidades blandas, o sea, es diálogo con el jugador, ¿entendés eso? O sea, vos también tenés que recompensarlos desde ese lugar, si el jugador te cuenta cómo está y vos lo mandás con el grupo a hacer la planificación que hace todo el mundo, y no te cuento más, ¿entendés? Bueno, Nahuel, me gustaría, ya que estábamos hablando de por ahí todo lo que conlleva ser preparador físico en cuanto a lo humano, me gustaría que nos cuentes cómo vos lograbas motivar, ya dijiste varias maneras antes, pero para entrar bien de lleno en esa pregunta, ¿cómo motivás a los jugadores que van al gimnasio sin ganas o que les cuesta prestar atención a la técnica de carrera, que les cuesta, o que vos los ves que no llegan a su top speed porque, porque no tienen ganas? ¿Cómo hacemos con esos jugadores y qué es lo que les decimos, ¿no? A veces creo que no es un tema de no tener ganas, sino también de no sentirte presionado. Cuando vos estás jugando en el mejor equipo de hoy América, estás dando tu 100%, capaz que dar tu 100 tu 101 no te llama porque ¿quién te está pisando atrás, ¿entendés? Entonces, capaz lo bueno también empezar a ver es, che, métricas internacionales. ¿Contra quién vas a jugar en el Para que no Mundial? haya nunca un tope. Claro, ¿con Claro. quién te vas a jugar? ¿Con quién te vas a topar en el Mundial? Porque muchos de los jugadores de Peñarol, lo que tiene Peñarol es que es una plataforma de desarrollo. Pero no nos olvidemos que el fin es el Mundial. El evento más importante en el cual puede participar un equipo es un seleccionado nacional en el Mundial. Esto pasa en fútbol y pasa en rugby. Bueno, acá el fin es teros siempre. O sea, el jugador se está preparando todo el tiempo para jugar enteros. Sí, el Muy rugby sudamericano eficientes. como tal, estamos viendo que estamos logrando cosas que antes no se lograban, otros países que están emergiendo y se están metiendo a jugar los mundiales y están Brasil está teniendo creciendo mucho resultados. también. eh, Brasil está creciendo mucho. Hoy ponele Brasil, tenés el coach de back, es Joaco Luchetti, que es el que está, uno de mis socios en la academia. Ese pibe lo que sabe de destrezas, yo fue con el que me junté a él a hablar, no sabes lo que sabe de rugby. bueno, ahora me gustaría por ahí entrar en otro aspecto que involucra
a los preparadores físicos. En el rugby me gusta que también hablemos siempre del aspecto económico, porque es una realidad bueno, que nuestro deporte en algunos lugares es más profesional, en otros no, en algunos se recibe más recompensa económica, más salario que en otros. Me gustaría que nos cuentes Sí. vos sobre el rol de preparador físico, que siempre vemos que también tiene que recurrir a otros proyectos. Vos, bueno, vos además en particular tenés un montón de proyectos a la vez, creo, funcionando. Eso se da porque la remuneración que se recibe en los equipos no es tan alta como para sustentarse, o bueno, ya nos contarás vos cuáles son las razones. Yo creo que se pueden dar en los dos escenarios. O sea, todos los proyectos que yo tuve también a la par de cuando trabajaba era porque obviamente uno cuando va creciendo en la preparación física es difícil. Es difícil hasta estar trabajando a nivel profesional también de manera económica, ¿viste? O sea, no solo por eso, sino porque también las entidades que lo hacen, capaz todavía no tienen el recurso para poder bancarte a vos. Porque también está todo creciendo. Entonces, digamos, todo el sistema se va desarrollando y todo el sistema va creciendo también para poder empezar a quizá pagarte lo que hay que pagarte o bueno, también viste, a veces hay gente que lo toma también como un proyecto, o sea, trabajar en un lugar no simplemente tiene que ver con lo económico, también tiene que ver con la gente con la que estás encontrándote, digamos, la dificultad, viste, uno se va poniendo también objetivos personales no sé cómo llamarlo, pero digo, no es simplemente la Sí, de parte económica progreso el trabajo, laboral, ¿no? Digo, el desafío de estar ahí. claro. Exacto. Es el desafío de estar participando en otro tipo de torneo, a otro nivel, aunque sea por esa plata. Así que creo que, más allá de eso, también a mí me gusta. Uy, está apareciendo la picha acá que vino a buscar No pasa nada. caricias. Nada, más allá de eso, creo que nada, que sí, obviamente para el entrenador es difícil vivir del sueldo que le puede llegar a pagar un club. Y mientras más abajo el nivel estés peor, se complica bastante y bueno, obviamente que los entrenadores siempre recurrimos al personalizado, quizás, viste que es quizás lo que más plata por tiempo te deja. Obviamente que es un caos porque no sos entrenador, sos psicólogo de un montón de personas, estás trabajando también muchas horas del día y la realidad es que a veces si vos querés entrenar un equipo llegás a la noche y llegás muerto, viste, no querés escuchar a más nadie y ahí es donde tenés que encima activarte. Entonces, nada, creo que para el que se quiere dedicar al entrenamiento en deportes de equipo, también tiene que empezar a soltar un poco todo ese, vamos a ponerle, estrés psicológico, no sé cómo quieran llamarle, o, viste, carga social que hay que dejarlo para el momento del entrenamiento. Nada, para, Y sobre todo, viste, estar todo el tiempo corrigiendo, estar hablando con, viste, va por ahí, me parece. claro, marcar ese rol diferencial que creo que vos por ahí marcaste en los equipos en los que estuviste, que los chicos te buscaban eso, volver a repetir, te buscaban en el día libre a vos porque sabían que te iba a interesar también el entrenarlos, el darles un puntito más. Y creo que eso es lo que marca la diferencia. Nahuel, Ojo, ya que estamos Juli, perdón. hablando, A ver, sí. así como cuento la parte buena mía, también tengo una parte mala que si no me caes bien, todo eso que tengo para darte no te lo voy a dar y lo vas a sentir. No Y sé por bueno, hay que qué, contarlo pero bueno, todo, la obvio, verdad. te puede caer. Sí, obvio, también está esa parte, ¿eh? No me caigas mal porque soy un diablo con vos. Y sí, nos pasa todo eso, no podemos mentir. Nahue, hablando del aspecto económico, como estábamos hablando, me gustaría entrar a una parte que creo que gestionan más que nada los clubes, preguntarte tu opinión sobre por ahí los clubes profesionales que tienen que invertir en tecnología. A día de hoy, la gran mayoría de los clubes tienen GPS, o bueno, nosotros antes de empezar estábamos hablando sobre las plataformas de fuerza, encoders para medir la velocidad en el gimnasio, pero desde tu punto de vista, si tuviésemos que comparar el gastar un presupuesto destinado a tecnología o presupuesto destinado a traer un fichaje, traer un jugador de renombre, de alto nivel, desde tu punto tu punto de vista como el preparador, ¿qué es lo que crees que tiene que pensar el club en ese momento? No te voy a preguntar qué elegirías vos porque creo que la respuesta va a ser muy clara. Mirá, a ver, creo que lo vamos a llevar por otro lado, ¿no? Yo creo que más allá de pensar en lo que es un plantel superior, creo que el club lo que tiene que empezar a pensar es en lo que está formando. Porque
A ver, el producto, el resultado final, sí, lo vemos todos, pero ¿quién es el encargado de hacer ese producto? O sea, ¿quién es el encargado de formar ese jugador? Si vos como club destinás poco recurso a tus categorías infantiles y juveniles, por más tecnología que pongas en plantel superior, no vas a mejorar mucho las cosas. ¿Se entiende por dónde voy? Entonces creo que más allá de invertir y darle ese plus al plantel superior, creo que un principio básico es tener bien, de alguna manera sustentada y con buenos fundamentos, categorías infantiles y juveniles. Obviamente que, a ver, uno también para, como te digo, cuando uno arranca a trabajar, también va por secciones. Hoy mi prioridad es plantel superior de San Martín, pero digo, cuando yo hice la propuesta del club, la propuesta incluyó todo el esquema de preparación física del club. Entonces, nada, estamos intentando hacer el mejor trabajo posible con plantel superior para poder encaminar todo el club al mismo objetivo, que es que los chicos entiendan perfectamente cómo moverse. Y que si de repente un nene, por ejemplo, ¿no? Está entrenando rugby porque se viene a divertir, que se lleve un aprendizaje también motor por si de repente quiere irse a fútbol, o quiere dedicarse a jugar al básquet, porque digo, a mí me pasó de chico que yo probé mil deportes de chico hasta que coincidí con el rugby, pero digo, no hay que limitar al niño a que de repente se corte en la búsqueda de poder experimentar en otro deporte o poder experimentar habilidades que le permitan en todos los deportes llevarse bien por el simple hecho que juega el rugby, digamos, ¿no? O sea, la pelota no lo es todo a veces en esas etapas. Como si te lo digo Sin cuando estás duda. en periodo de competición en un plantel superior, digo. O sea, son fases que hay que entender también. En cuanto a especificidad, ¿no? Perdón, yo creo que la preparación física hoy trata a un plantel superior como si fuera un infantil, con todo lo aislado y con toda la atención que hay que darle. Evidentemente hay mucho por aprender, ¿entendés a lo que voy? Sí, 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 sin Tenemos que duda. intentar eso, Eh, correrlo para abajo, para que el pie te llegue ya entrenando solo. Y que vos tengas que estar comiendo de la cabeza nada más. Bien, ya que estás mencionando a los juveniles o por ahí a los más chicos de los equipos, tenemos una pregunta de Stefano Capria, también un chico juvenil, que nos dice si hay que entrenar la velocidad, la aceleración, el cambio de dirección fuera del entrenamiento de rugby. ¿Qué le podemos decir a ese chico? Cómo le podemos explicar los beneficios que trae el entrenar afuera del horario de rugby? Antes de explicar los beneficios, quiero que tengamos en cuenta algo para que los chicos puedan entender también si lo tienen que hacer o no. Porque así el entrenamiento de velocidad tiene ciertas demandas y te expresa ciertas capacidades, el entrenamiento de cambio de dirección te expresa otras. En una cuando estás acelerando, en otra lo que estás intentando hacer es acelerar lo más rápido posible para volver a redireccionarte. Entonces, son, digamos, estímulos distintos a nivel muscular, pero nada, todo hace a lo mismo, que es producir mucha fuerza en poco tiempo. Que él vea si en un día martes, por ejemplo, nada, de repente, ¿cuántos cambios de dirección hace por día martes? Che, ¿cuántas veces cambia de dirección? Si esa cantidad para mí, ¿no? Está abajo de 5, te diría que es te diría que era vital que tienes un día a hacer cambio de dirección para que también vos puedas empezar a experimentar lo que es cambiar de dirección, porque a mí me pasa mucho, me pasó mucho, que de repente, viste, el único momento en el cual te expones a máxima intensidad es cuando tenés una persona enfrente, y capaz está bueno ya, tipo, tener premeditado lo que voy a hacer, cómo voy a pisar con los Claro. pies, de qué manera voy a hacer si pasa esto, viste, preparar un poco más el escenario a nivel duelo. Entonces lo que intento hacer yo es por lo menos en mis entrenamientos que de cambio de dirección, que también un poco los oriento a rugby, es prepararte lo mejor posible para ese escenario. Che, si te pide, se te cruza así y vos vas a cambiar de dirección, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Entendés a lo que voy? Bien, Che, si vos querés sí, engañarlo sin como que vas duda. a pisar adentro y pisar para afuera, ¿cómo lo vas a hacer? Y eso también es cambios de dirección. Eso se planifican los ángulos, se planifican también los ángulos porque en realidad eso que te mencioné es ya una parte, una etapa final, digamos, de progresión y de complejizar el drill, pero digo, todo lo que se desglosa para abajo es empezar a ver punto por punto cómo llegamos para que en esa decisión vos hagas eso, digo, pero ese recurso que usás, esa herramienta, ese cambio de dirección, se trabajó para abajo, en, bueno, a ver cómo es mejor poner la tibia, con qué parte del pie contactar, en dónde contactar con respecto al centro de masa, por fuera o en el mismo lugar, por qué. Digo, hacerle entender al atleta de manera aislada
cómo se va eso. Eh, yo creo que eso podrían ser talleres que se podrían dar, por ejemplo, opcionales para los jugadores. Estaría buenísimo que de repente vayas a querer emprolijar el cambio de dirección y te cruces con toda la parte técnica y teórica, ¿entendés a lo que voy? Y también poder repetirlo a baja intensidad, eso te va a permitir que después en un escenario donde tengas que hacerlo a más intensidad, lo hagas con mucha más soltura o entiendas un poco en dónde estás moviéndote, que entrarte en un escenario nuevo donde, ¿qué hago acá? Perfecto. Y Nahue, me gustaría volver a lo que mencionaste antes sobre los factores de rendimiento que crees más importante. Mencionaste la top speed, la velocidad máxima y el HSR. Me gustaría que se lo traduzcamos por ahí a quienes no están al tanto tanto de la preparación física. ¿Cómo podrían trabajar esto y por qué Sí. es importante que lo trabajen? Vamos a hacer un ejemplo por ejemplo, no sé, con un auto. Vamos a poner los Ferraris, ¿no? La Ferrari anda a mucha velocidad. Ahora, vos la pones en Mónaco a correr a la Ferrari y bueno, tenés un montón de curvas para hacer. ¿Se entiende a lo que voy? Ahora, la capacidad de esa Ferrari, ¿no? Para salir de esa curva a más velocidad, por ejemplo, o frenar antes de esa curva, digo, te la da también la capacidad máxima que tiene esa Ferrari. Tiene unos frenos de la puta madre, tiene una posibilidad de llegar a una velocidad de aceleración altísima. Todo eso te da la Ferrari. Vos lo pones a la Ferrari a correr en Mónaco y te va a dar todo eso frente a un auto normal. Ahora, la pones a correr en una pista donde no hay tantas curvas y también te va a dar todo. Esa gran cantidad que tiene de velocidad te la va a poder. Tiene un ok, ¿no? Ahí se está viendo el video. Sí. Cayó un ok. Eh, Buenísimo. Eh, y si lo pones a correr en una pista, vamos a poner Brasil, donde tenés grandes rectas para poder llegar a una velocidad máxima, también te lo va a dar. Entonces, digo, en definitiva, preparar a los jugadores, digamos, llegar a una velocidad alta es para eso, para que en los momentos donde la distancia sea corta, el chabón explote en una aceleración, explote en un cambio de dirección, y cuando también tenga la posibilidad de correr largas distancias, nada, también lo haga y te saque diferencia por ahí. Estaba contando El- que, nada, a ver, más allá de que se corte y todo, te agradezco un montón la charla porque es complicado también. A veces uno piensa cosas que no puede sacar con las palabras. Y a veces necesitas una buena pregunta para poder sacarte cosas. Y yo creo que hoy te fui sacando cosas que las tenía en la cabeza, las hacía, pero que no las había bajado a tierra, ¿entendés? Nada, siento que puede ser capaz una muy buena herramienta para un montón de gente y nada, un poco es el producto de la charla con vos. O sea, es complicado también que te entrevisten bien para poder uno explayar un poco su manera de trabajar y creo que la charla sirvió mucho para eso. Sin duda, Nahue. Para mí, lo dije al principio, yo además soy preparador físico, entonces para mí ya esto es súper útil, pero a la vez que soy preparador, yo también soy jugador y creo Sí, que sí, sí. uno aprende desde todos los lados eh, y está buenísimo eso, el aprender y sobre todo ir conectando las historias. Vos hablaste muchísimo de la profesionalidad. Pero yo creo que tanto en tu club en San Patricio, en San Martín, acá en Europa, en todos los lugares tenemos, el rugby tiene la misma esencia. Mm, Entonces, uno se ve reflejado con los jugadores profesionales y se ve reflejado con los que no. Y compartimos muchísimo todos eso. Eh, entonces, 100%. bueno, nada, la idea de todo esto es sumar eh, para seguir, para que terminemos bien, porque bueno, para contarle a la gente que tuvimos unos problemas técnicos, ahora a mí me ven diferente, me ven que estoy mirando a cualquier lado porque tengo la computadora, entonces cambiamos, pero bueno. Nahue, me gustaría que intentemos identificar unas claves para darle a los juveniles, una clave para darle a los chicos que se puedan llevar, que puedan entender que es nuestro trabajo como preparadores físicos, en lo que nos centramos nosotros, porque es lo que les va a permitir destacar en la cancha, ¿no? Esto es muy sencillo, creo yo, ¿no? Todos ya juegan, por lo menos los juveniles, juegan de una manera el rugby. Empiezan a entender el rugby de alguna manera y obviamente se empiezan a desplazar aquellos que le dedican más tiempo en entender de táctica o hablar de rugby o mirar partidos, de los que no, ¿no? Ahora, más allá de todo ese nivel ya que ya viene, es un preconcepto que tiene cada niño, hay una parte física.
Y todo bien, pero en juveniles, eh, más allá de la parte táctica que se está empezando a implementar, lo que predomina mucho es qué tanto poderío físico tenés vos. Porque si vos te cortás y nadie te agarra, probablemente termine en try, y digo, como que hay menos instancias para llegar al punto. Y yo creo que en definitiva, mientras mejor preparado estás físicamente, más te divertís. Te pasa mucho, que ves muchos amiguitos tuyos en juveniles que de repente capaz no están bien físicamente y la pasan mal. Entonces, destinarle tiempo a la preparación física en juveniles creo que también es parte de eso, de esto que sí hablas vos, esta diversión, pero siempre a nivel competitivo, porque no te puedes divertir si estás perdiendo. Sí, Entonces, sí. es un momento para empezar a trabajar eso y hay que empezar a trabajarlo de manera interna. Bueno, eh, nada, el entrenamiento de velocidad es una muy buena manera de trabajar de manera interna en la competencia. Entrenar con BBT, por ejemplo, esto ya implica gastar recursos, ¿no? Pero digo, en una carrera vos podés ver que sale primero, cuando estás moviendo la barra, capaz no ves quién la mueve más rápido, no sé, 100 kilos, por ejemplo, ¿entendés? No puedes empezar a ver eso, pero bueno, son otras maneras también de empezar a invertir, son $400 un encoder, o sea, es plata, pero para un club capaz no es plata. Y ya te queda, ¿entendés? Seguramente. Nosotros en San Martín ahora arrancamos con GPS, que me parecía lo más importante. Después cuando te pones fino en el gimnasio es un plus, digo, pero lo importante es la parte de campo. Por lo menos ese es mi, digamos, en mi orden de jerarquía, la sesión más importante es la sesión de campo. Hay que medir eso primero. Lo de fuerza, si le pones kilos de última, ya más o menos lo sacás. O sea, o lo aplasta la barra o sale para arriba. Además, bueno, como dijiste antes, ya hay una base. El rugby, hay que decirlo, el rugby actual ha evolucionado muchísimo. Antes te encontrabas jugadores que por ahí no le daban, no podían competir en el rugby de hoy en día. No lo sabemos eso, ¿no? Pero hoy en día tenemos unas métricas mucho más altas con la evolución de la preparación física, evolucionan los físicos de los jugadores, evoluciona el top speed de los jugadores, evoluciona todo, porque es el avance de la tecnología y de todo. Y yo Entonces, creo que el rugby va a mutar a que los pies que jueguen en 15 todos puedan jugar rugby 7, por ejemplo. ¿Entendés a lo que voy? sí, y lo estamos viendo, y lo estamos viendo ya hoy en día cuántos son los jugadores de los Pumas 7 que migraron al 15, Los y únicos desde el tres, 15, los únicos tres que tienen permitido no entrar en esa disputa, y ya sabemos quiénes son. Los dos pilares y el hooker, nada más. Tenés un hooker que puede jugar Rugby 7 y ya es. O sea, ¿entendés? Es imposible. Es imposible. claro, pero por ejemplo de la tercera línea, Michael Hooper se paseó con Australia al 7, está bien, no le fue tan bien, pero estuvo. Pasó, Eh, pasó, sí. claro, al final lo que vemos yo creo es la evolución de encontrarte con los Bueno, videos que nos el único encontrábamos, Puma, sí, ponele que lo hizo fue Javier Ortega ese. Después no conozco otro forward que haya jugado en el pack de Pumas que haya estado en Puma 7. Juan Martín González, Ah, es verdad. Juan Martín González, Bueno, pero pero Ortega ese jugó mucho más para mí en 7. claro, es verdad. Yo creo que al final lo que hace la evolución de rugby es darnos jugadores como Tomás Gallo, que en el Mundial Juvenil todos recordamos ese try que se Bueno. cortaba y se le escapaba a los tres del fondo. Sí, Entonces, buenísimo. Claro, esa es la evolución para mí del rugby. sin duda, Es, sin Tomás duda. Gallo es la Eh, evolución de un primera línea, pero un extremo. Que nada, el gordo es un crack. Es un Y crack. sí. Nahue, me gustaría ya para ir cerrando, Obvio. hacerte una pregunta sobre las dificultades que conlleva ser preparador físico. Entiendo que en la profesionalidad, como dijiste antes, te encontrás un plantel de Peñarol que ¿cuánto puede tener? 35 jugadores, 40 jugadores. Pero cuando estabas en San Patricio, cuando estás ahora en San Martín, te encontrás un plantel que me imagino que debe ser de un montón de más personas más. ¿Cómo vos lográs gestionar el tener un trabajo lo más personal posible, lo más individualizado posible con los equipos que hay y teniendo que llevar a tantos jugadores a la vez? Es que en realidad, Bruno, yo el problema que tengo siempre que entro a trabajar en un plantel es el tiempo que me lleva con vos conectar. O sea, llevarme bien, conocerte realmente, porque sí, podemos charlar, pero ¿quién sos? ¿Viste cuál es tu entorno? Me pasó que con Peñarol hacer un plantel chico lo puedo hacer mucho más con un montón de personas. Cuando tenés un plantel mucho más grande, el tiempo que tenés también es poco, los veo capaz a lo de San Martín, no sé, con los proyectos que tengo hoy, capaz, viste, trato de ir al club, pero puede ser que no vaya.
Entonces, nada, también, viste, a mí me gusta conocer al entrenador, saber quién es, a qué se dedica, si tiene hijos o no tiene hijos. O los jugadores también lo mismo, o sea, ¿sos papá y estás viniendo a entrenar o no? Viste, eso cambia mucho también. Che, ¿estás de novio? ¿En qué andás? ¿Vís con tus viejos? Porque también pones un poco más el contexto de la situación en la que el pibe viene a entrenar. Y también le doy valor a eso. Che, si vos te estás rompiendo el ojete, laburás todo el día, venís a estudiar y te venís a entrenar, y encima le estás metiendo, eh, te abrazo, ¿entendés? Volvemos a lo que decías al principio y a mí este mensaje me encanta, creo que no lo había escuchado antes, de humanizar, creo, de ser el preparador físico, pero estar también en cuanto a lo humano. No tiene que haber un coach mental para meterle un poquito de energía, de alegría a la parte del entrenamiento. Vos lo dijiste y creo que es muy bueno también lo que planteabas de hacerlos competir entre ellos por puestos. O sea, evidentemente no podemos hacer competir al Pilar contra el Win porque va a perder siempre el Pilar, lo vamos a desmotivar. Pero si Sí, Bruno, y pelea contra el también otro la Pilar, otra es que a veces también hay que identificar, así como ven de manija, que yo los tengo al palo, que la intención siempre es al 100. Cuando uno también identifica que el otro está en una situación donde no está bien por X motivo, no importa, ya la charlarás con esa persona, es, viste, no apretarlo. O sea, yo también en el mismo entrenamiento voy persiguiendo gente que quiero que empiece a apretar un poco más. Porque ya aparte de la competición, quiero que sepas que te estoy mirando yo también. O sea, te voy a estar siguiendo a ver si estás ganando o no. Que no es lo mismo para mí, ¿entendés? También, por la relación que tengo, porque si venimos trabajando todos los miércoles, no puede ser que no me estés dando un poco más el miércoles, perdón, el martes que competís, no puede venir con paja, ¿entendés? Y si venís con paja, decime que te duele algo. sin Che, duda. no, me lastimé el tobillo el sábado y no estoy para apretar. Ok. Que haya una justificación. Si vos me mentís o no me mentís, ya depende de vos, pero digo, es parte de tu compromiso, ¿entendés a lo que voy? Que la intención no se negocie. O sí. Yo creo que son las dos partes. Es también siempre depende de cada situación, pero está en cada uno el cómo la lleva a cabo, el cómo Bueno, eso se administra muy bien, reacciona. por ejemplo, perdón, Bruno, eso se administra muy bien en una cosa que nos gana, por ejemplo, la parte de rugby con respecto a nosotros, es que la preparación física también somos mucho de querer apretar siempre, ¿viste? O también, ¿viste? De ya ir al extremo de no apretar nunca, con esa persona que siempre viene lastimada. Yo creo que lo que tiene de bueno el rugby es que, por ejemplo, el jugador entrena igual, pero si está muy lastimado se le pone una pechera capaz, ¿entendés a lo que voy? Como para entender también que ese jugador quizás ese día no tiene que recibir impacto, porque el volumen del impacto puede perjudicarlo a que llegue mejor el sábado. Va a realizar la parte táctica, por ejemplo, pero con una diferencia que es que no se va a golpear, que ese jugador cuando venga alguien el contrario va a ser a agarrar y él también lo mismo, ¿entendés a lo que voy? Siguiendo un escenario de contacto total, donde el contacto en realidad sí es a todo, es full. Nahue, ahora sí, ya me quedan solo dos preguntas para hacerte. Obvio. Me gustaría que entremos en algo que creo que es un poquito del rugby antiguo, pero no deja de ser la realidad que se maneja en muchos clubes o muchos particulares, muchos jugadores de rugby, que es el Sí. entrenamiento de gimnasio antiguo. Hipertrofia a morir, repeticiones lentas. Lo quiero decir a grandes rasgos porque creo que todo ya se nos viene a la cabeza de lo que estoy diciendo. Y me gustaría que también por encima puedas explicar cuál es realmente el entrenamiento de la actualidad, cuáles son los pilares que tiene que tener un entrenamiento en el gimnasio para saber que medianamente estás haciendo las cosas bien. Bueno, cuando arrancamos la charla te comenté que tenía un principio, que era que el jugador aplique la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. Eso, si vos lo llevas al gimnasio, quiere decir que vos muevas la barra en el movimiento que estés lo más rápido que puedas con la mayor carga posible. Entonces, el principio es el mismo. Ahora, lo que vos tenés que hacer en el entrenamiento de alguna manera es darle variabilidad a los distintos puntos que vos tenés de la curva fuerza-velocidad para hacer énfasis en los que vos creés que le va a dar más beneficios al equipo. ¿Entendés a lo que voy? Si vos sabés que hay un equipo muy fuerte, quizás te convenga más, no sé, moverte, viste, a saltos con carga que estar en sentadilla. ¿Se entiende a lo que voy? Si vos de repente... Y ir tratando de mover esa curva todo el tiempo en predominio de volumen en la sesión, para ir llevándolos a un lugar que vos querés y después tenés que ir.
digamos, de a poquito corriendo la curva para que sean cada vez más eficientes, ¿entendés a lo que voy? Sin Eh, duda. pero creo que el entrenamiento conlleva eso. ¿Qué cosas puedes ver dentro de un entrenamiento de ese tipo? Un lanzamiento, un salto, mover la barra lo más rápido que puedas, o sea, que realmente se vea la intención de que estás queriendo bajar y subir a una alta velocidad. Si vos estás queriendo hacer eso, no hay manera que no hagas una cara. Si vos estás entrenando así, seguramente que esa velocidad no es fácil. Sé que te haces una cara fea, no puedes hacer una cara linda si estás queriendo dar lo mejor de vos, ¿no es a lo que voy? Ahora, también ojo, al aprender la táctica esa el jugador se aviva y capaz que no te da el máximo, pero hace cara ya. Y ahí Para ya eso te, tenemos y ahí encoder, ya te ¿eh? reís. Ahí los cagamos. Ahí ya te reís igual, ahí ya te reís. Pero bueno, con el encoder uno los puede, viste, tener un poco más de cerca de última. Che, qué bajito la velocidad de hoy, viste, decís, con estos kilos. Claro, claro. Ahí ya los agarramos, ya no los dejamos ni que mientan. Claro. Nahue, ahora sí, para terminar, me gustaría cederte una vez más la palabra para que si hay algo que no hayamos hablado y que te gustaría compartir, lo hagas y que por último nomines a tres jugadores o tres miembros de staff, tres personas que crees que podrían sumar el tenerlos en una charla de rugby, Me que encantó. podrían. Tengo tres personas para sumarla, pero bueno, primero te voy a terminar de contar un poco esto que vos me decís, que si tengo ganas de sumar algo más. Sí, lo vengo pensando hace rato igual, y creo que, o sea, creo que cada vez más, creo que cada vez más, pero digo, creo que falta mucho armar una comunidad de rugby argentino, o sea, donde los profesionales que laburemos intentemos ayudarnos mutuamente para que el rugby en Argentina crezca y sea más complicado competir. Porque en la competición es donde creo que surge el crecimiento. Y si todos disponemos de los mismos recursos, digo, entiendo que vamos a crecer mucho más rápido que otros países que de repente se limitan entre profesionales los recursos. Entonces creo que estaría bueno que el rugby argentino desde ese lugar intente empezar a dejar el ego de lado y empezar a comunicarse más con el que tiene enfrente, a juntarse. Nada, creo que, qué sé yo, si todos sabemos mucho y podemos lograr que nuestros equipos jueguen a un nivel alto, también vamos a ser un lugar de observación para un montón de gente. El rugby va a crecer sin lugar a dudas, ¿entendés? Si de repente vos hoy tenés, no sé, te llegan 2000 pibes, ponele, no sé, a un trial, no sé cuántos podrán ser, 300 400 y solamente saben correr 20 es una cosa. Ahora, si los 400 saben correr y, qué sé yo, tenés gente que estás viendo cómo jugar al rugby, pero que físicamente ya está lista para poder jugar, ¿entendés a lo que voy? Al mejor nivel que puede, al mejor nivel que puede jugar a nivel físico en su edad. Ya hay que prepararlo desde ese momento. Obviamente de manera lúdica y ir profesionalizándolo a medida que va creciendo, pero digo, estás exponiendo a esa persona a intensidades físicas altas. No solamente con la velocidad, con la parte de lucha también. No hablamos nada de esto, pero nada, también llama mucho la parte de velocidad que se está poniendo un poco de moda, pero la parte de lucha es igual de importante también. O sea, que el deportista pueda, no importa quién sea, que pueda saber manipular el cuerpo de otra persona, ¿entendés? Y el suyo también. Te duele toda la espalda después, ¿eh? No entendés nada. Decís, che, ¿qué es este músculo? ¿Viste? Terminás todo golpeado. Son los estímulos, creo yo. Al final todo lo que está diciendo son estímulos que los preparadores físicos intentamos que sean similares al partido. Intentamos buscar esa transferencia, ¿no? Es otro mecanismo, Bruni, para trabajar esa competición interna que yo te decía cuando corrías carreras. La lucha es lo mismo. Nadie quiere perder en la lucha, nadie quiere terminar, viste, tapiado. Bueno, si yo no quiero estar abajo, tengo que dar lo máximo de mí. La lucha lo que te pide es esta fuerza, ¿viste? Es esto que no me dice en la carrera, que es, no importa cómo estoy, doy mi máximo. Y si no lo das, te gana el otro. Me gustaría quedarme con eso que creo que repetiste a lo largo de toda la entrevista, Nahue, que es esa lucha contra el otro, Mm, pero esa competitividad sana. Al final lo 100%. que vos intentás son al final compañeros de equipo. Lo que uno quiere es que se suba al nivel y eso ojalá que lo vayamos metiendo cada vez más y creando esa comunidad que comentás. Sí, yo como que lo nombré como con una rivalidad impuesta, ¿entendés? O sea, porque la realidad es que los chicos se llevan bárbaros y después de ahí se aman, ¿viste? Y se gastan también, pero digo, es una rivalidad impuesta, que en ese momento es tu momento también para después chicanearlo al otro que no está apretando, ¿viste? O que está más abajo que vos, qué sé yo. Que sea un ida y Nada, vuelta. sí, obvio.
obvio. Bien, y te pido que nomines eso, tres jugadores, tres miembros de staff para que vengan a charlar conmigo. Te voy a compartir el nombre de Bruno Tartaglia, que hoy es mi mejor amigo, pero arranqué a trabajar con él en San Patricio, con Lele, y pasaron 3 años, nos fuimos a México juntos después. Nada, un montón de experiencias con Bruno. Me parece que es una gran persona para que ahondes y lo saques también de su cabeza, que es un pibe que piensa un montón, y a mí me encanta cómo piensa. Después al Colo Facholo, a Ignacio Facholo, a Nacho Facholo, tiene en Instagram el Colorado. Y después a Quino Suárez. Nacho y el Quino son dos jugadores chicos que jugaron Tero Seven, que están jugando ahora enteros. Jugaron Peñarol. El Colo la rompe toda, Quino también. Así que nada, aparecen en el video, aparecen en todos los videos que hice, están ellos dos. Son pibes que están. Nada, son pibes que te das cuenta que laburan un montón para estar donde están. Esos pibes que viste, que nada, con los que yo tengo vínculo, nada, me parece que ellos dos te van a dar una entrevista muy linda desde el lado del deportista y desde estar en un seleccionado, está sus primeros pasos en un seleccionado. El Colo fue a Juegos Olímpicos. O sea, si yo hago eso con Argentina, ya está, no sé. ¿Entendés? Me Ya ponen está, en te considero con las manos. en un ataúd con un ramo de flores y ya está, me muero. Así que nada, creo que va a ser una gran charla con ellos. Genial, Nahue. Yo, por mi parte, agradecerte muchísimo por el tiempo, por la predisposición. Como hablamos al principio de la charla, la idea era que la gente, tanto el que sepa de preparación física como el que no, pueda entender un poco de qué estamos hablando. Creo que lo logramos a la perfección. Y Excelente. nada, fue un placer estar acá con vos. El mío, Brunito también, espectacular. Así que bueno, espero que a todos les haya gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Scramcast. Adiós.